El aire en la hacienda de los Mendoza no olía a azahar ni a tierra mojada tras la lluvia, sino al rancio aroma del tabaco barato y al sudor frío de la desesperación que emana de un hombre que lo ha perdido todo. Isabela permanecía inmóvil tras la pesada cortina de terciopelo raído, observando cómo su padre, con las manos temblorosas y los ojos inyectados en sangre, barajaba las cartas frente al hombre que representaba su perdición. Don Sebastián de Almagro, el duque, no era un jugador, sino un depredador que disfrutaba viendo cómo la dignidad de los hidalgos empobrecidos se desintegraba entre vasos de aguardiente. La lámpara de aceite chisporroteaba, proyectando sombras alargadas que parecían garras sobre las paredes descascaradas, mientras el silencio solo era interrumpido por el golpe seco de los naipes contra la mesa de roble que alguna vez fue el orgullo de su linaje familiar. Afuera, en los establos, un semental de pelaje negro como el azabache relinchaba con una fuerza salvaje, ajeno a que su presencia era la manzana de la discordia en aquella mesa maldita. El duque había traído consigo al animal, un ejemplar pura sangre que despertaba la codicia de cualquier criador, y lo había puesto sobre la mesa como el trofeo definitivo de una apuesta que el padre de Isabela no podía rechazar. Ella, que conocía cada línea de amargura en el rostro de su progenitor, comprendió en ese instante que no estaban jugando por tierras ni por monedas de oro que ya no poseían. La mirada de Sebastián se desvió un momento hacia la puerta, como si pudiera ver a través de la madera el espíritu indomable de la joven que aguardaba en las sombras, aguardando el momento exacto para cobrar una deuda que no se pagaría con metal. Cuando las últimas cartas fueron reveladas, el silencio que inundó la estancia fue más ensordecedor que un trueno en medio de la llanura castellana. Su padre dejó caer la cabeza entre las manos, mientras el duque, con una sonrisa gélida que nunca alcanzó sus ojos oscuros, extendió un documento que ya estaba redactado, esperando simplemente una firma que cambiaría el destino de una vida humana. Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies al escuchar las palabras finales de su padre, quien, con la voz quebrada por la vergüenza, aceptó entregar la mano de su única hija, su propia carne y sangre, a cambio del caballo que ahora relinchaba triunfante en la oscuridad. Había sido vendida por el precio de una bestia, una transacción comercial que la convertía en una mercancía sin voz, ni derecho a réplica alguna. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Pero en este instante de quiebre absoluto, donde el honor de los Mendoza se desvanecía como el humo de las velas, Isabela no permitió que las lágrimas nublaran su visión de futuro. Salió de su escondite con la frente en alto, cruzando el salón con una elegancia que contrastaba dolorosamente con la decadencia de su entorno, y se detuvo frente al hombre que ahora se proclamaba su dueño. El duque de Almagro la escudriñó con una curiosidad clínica, como quien examina los dientes de un caballo antes de comprarlo, ignorando la llamarada de odio y determinación que ardía en las pupilas de la joven de 19 años. Ella no pidió clemencia, ni suplicó por su libertad, pues comprendió que en el mundo de Sebastián, la debilidad era una invitación al exterminio, y ella planeaba sobrevivir a cualquier precio. El viaje hacia el castillo del duque fue una procesión de humillación que se grabó a fuego en la memoria de Isabela, marcando el fin de su inocencia y el inicio de su endurecimiento. Sebastián, en un acto de crueldad refinada, le prohibió subir al carruaje y la obligó a caminar a pie,
sujetando las riendas del semental negro por el que había sido intercambiada, mientras la aristocracia local observaba desde sus balcones. El barro de los caminos andaluces manchaba su vestido de seda desgastada, y el sol inclemente de la tarde castigaba su piel, pero ella caminaba con una rectitud que desconcertaba a sus captores. Cada paso que daba sobre la tierra seca era un juramento silencioso de que algún día esas mismas tierras sentirían el peso de su autoridad, no como una sierva, sino como la dueña absoluta. Al llegar a las imponentes puertas de la propiedad de Almagro, Isabela no fue recibida como la futura duquesa, sino que fue conducida directamente a las caballerizas, donde el olor a paja y animal dominaba el ambiente. El duque, desmontando con una gracia arrogante, le informó ante los criados que su lugar no estaría en los salones de baile, sino entre las bestias, para que aprendiera el verdadero valor de lo que su padre había codiciado. La intención era quebrantar su espíritu, recordarle a cada segundo que su linaje no valía más que el estiércol que ahora debía limpiar. Pero Sebastián cometió el error de subestimar el intelecto de su prisionera. Isabela poseía un conocimiento ancestral sobre la cría y el comercio que su abuela le había transmitido en secreto, una herramienta que usaría como un escalpelo para diseccionar la fortuna del duque. Las noches en el castillo eran gélidas y solitarias, con el único consuelo del calor de los caballos, que Isabela cuidaba con una dedicación que rozaba la devoción mística. En la penumbra del establo, ella analizaba cada conversación que escuchaba entre los administradores y los acreedores que visitaban al duque, recolectando fragmentos de información como si fueran piezas de un rompecabezas mortal. Se dio cuenta rápidamente de que la opulencia de Sebastián era una máscara de cristal, sostenida por préstamos arriesgados y una gestión agraria que ignoraba las necesidades del suelo. Mientras sus manos se llenaban de callos y su piel se curtía por el trabajo físico, su mente se convertía en un libro de contabilidad implacable, calculando los intereses y las debilidades de aquel imperio que parecía inexpugnable ante los ojos del mundo. Entre las sombras del castillo también se movía otra figura, un observador silencioso que Isabela no había notado hasta que una noche de tormenta sus caminos se cruzaron en el patio principal. El marqués Rafael Valeriano, un hombre cuyo nombre evocaba batallas pasadas y una rectitud moral que incomodaba a la corte, la observaba desde la distancia con una mezcla de lástima y admiración contenida. Él había estado presente en la taberna la noche de la apuesta maldita, y el peso de su propia inacción le quemaba el pecho como una brasa ardiente que no encontraba alivio. Rafael veía en Isabela no a una víctima desvalida, sino a una fuerza de la naturaleza que estaba siendo contenida por cadenas invisibles, esperando el momento oportuno para desatar un vendaval que cambiaría el orden social de la región. El contraste entre la belleza refinada de Isabela y la brutalidad de sus tareas diarias creaba una atmósfera de tensión constante que perturbaba incluso a los guardias más curtidos del ducado. A pesar de las ropas humildes y el cansancio extremo, ella mantenía una dignidad que hacía que Sebastián se sintiera inexplicablemente inferior en su propia casa, una sensación que él intentaba aplacar con órdenes más severas y humillaciones públicas. Sin embargo, cada vez que el duque intentaba pisotear su orgullo, Isabela encontraba una manera de demostrar su superioridad intelectual, curando enfermedades en los potros que los veterinarios daban por perdidos o sugiriendo rotaciones de cultivos que salvaban las cosechas. Ella se estaba volviendo indispensable en el mismo lugar donde se suponía que debía ser una paria, tejiendo una red de lealtades entre los humildes. Este primer
capítulo de su nueva vida estaba llegando a su fin, preparando el escenario para una transformación que nadie en el castillo de Almagro podría haber previsto en sus peores pesadillas. La joven que entró por las puertas sujeta a una rienda ya no existía. En su lugar se forjaba una mujer cuya resiliencia era tan vasta como las llanuras de Castilla y cuya sed de justicia superaba cualquier deseo de venganza personal. El semental negro, símbolo de su caída, se había convertido en su primer aliado, un recordatorio constante de que incluso las criaturas más salvajes pueden ser domesticadas si se conoce su verdadero lenguaje. Isabela Mendoza estaba lista para dejar de ser la mercancía de un hombre, para convertirse en la arquitecta de su propia redención y del juicio final de sus opresores. El paso de los meses en el castillo de Almagro transformó la piel de Isabela, pero no pudo tocar la esencia de su espíritu, que permanecía resguardado tras una muralla de silencio estratégico. El duque Sebastián, convencido de que la labor manual terminaría por marchitar la belleza y el orgullo de la joven, la observaba desde los balcones de mármol con una mezcla de desdén y una fascinación oscura que no lograba comprender. Sin embargo, Isabela no perdía el tiempo en lamentaciones inútiles bajo el sol abrasador. Ella utilizaba cada hora de su cautiverio para estudiar las debilidades del sistema que la oprimía. Aprendió a leer el lenguaje de los libros de cuentas que los administradores dejaban descuidados en la oficina de las caballerizas y comprendió que el poder de Sebastián era una estructura de naipes construida sobre la explotación de los campesinos y el impago de deudas bancarias. La rutina de Isabela se convirtió en un ritual de observación y aprendizaje, donde el cuidado del semental negro era su tarea más sagrada y al mismo tiempo su mayor ventaja táctica. Ella descubrió que el caballo, por el cual su padre había sacrificado su honor, padecía una debilidad crónica en los pulmones que solo un experto en medicina equina podría detectar antes de que fuera fatal. En lugar de informar al duque, Isabela guardó el secreto, utilizando sus propios remedios caseros y conocimientos botánicos para mantener al animal con vida, asegurándose así de que su propia utilidad en la finca fuera incuestionable. El animal parecía entender el vínculo que los unía, respondiendo solo a su voz y a su tacto, convirtiéndose en el único ser vivo en aquella propiedad que no la miraba, con juicio ni con una lascivia mal disfrazada. Mientras tanto, el marqués Rafael Valeriano comenzó a frecuentar el castillo con pretextos comerciales, aunque sus ojos siempre buscaban la figura de la mujer que trabajaba sin descanso entre el barro y la paja. Rafael, un hombre de ideales forjados en el campo de batalla, no podía borrar de su mente la imagen de Isabela siendo entregada como un objeto de transacción, y esa culpa lo impulsaba a buscar una forma de redimirse ante ella. Sus encuentros eran breves, apenas unos segundos de contacto visual, cargados de una tensión eléctrica, donde él intentaba transmitirle su apoyo sin ponerla en peligro frente a la guardia del duque. Él admiraba la forma en que ella mantenía la cabeza erguida frente a la aristocracia que la visitaba para burlarse de su caída, reconociendo en ella una nobleza de alma que superaba cualquier título. La tensión en la región comenzó a aumentar cuando se corrió el rumor de que el duque Sebastián planeaba contraer matrimonio con la hija de un banquero adinerado de Madrid para salvar sus finanzas en ruinas. Isabela escuchó las noticias mientras cepillaba el pelaje del semental, sintiendo una punzada de ironía al saber que el hombre que la había comprado como propiedad ahora buscaba venderse a sí mismo por una dote millonaria. Este compromiso inminente significaba que su tiempo en las caballerizas podría estar llegando a su fin, pero no para otorgarle la libertad, sino para ser desechada como un
estorbo que recordaba el pasado oscuro del duque. La urgencia de actuar se volvió una llama ardiente en su pecho, impulsándola a buscar aliados entre los criados que también sufrían bajo el látigo de la tiranía de Almagro. Fue durante una noche de luna llena cuando Isabela descubrió, escondido en el fondo de un antiguo baúl de suministros que perteneció a su abuela, un conjunto de documentos legales y cartas selladas que hablaban de una herencia olvidada. Las tierras en el norte, que todos consideraban estériles, contenían en realidad vetas de minerales preciosos que su abuela había protegido con un fideicomiso secreto, esperando que llegara a manos de alguien con la fuerza suficiente para reclamarlas. Aquel descubrimiento fue el catalizador que Isabela necesitaba para transformar su resistencia pasiva en una ofensiva calculada y mortal. Con las pruebas de su potencial riqueza en la mano, comprendió que ya no necesitaba esperar a que el destino la salvara. Ella misma se convertiría en el instrumento de su propia liberación y de la justicia para los Mendoza. El marqués Rafael, al enterarse de que Isabela había encontrado una salida legal a su situación, decidió arriesgar su propia reputación para convertirse en su puente con el mundo exterior. En un encuentro furtivo, bajo los sauces llorones que bordeaban el río de la propiedad, él le ofreció los recursos necesarios para validar aquellos documentos en la capital, lejos de la influencia del duque. Fue en ese momento cuando la conexión entre ambos dejó de ser solo de compasión para transformarse en una alianza de respeto mutuo y una atracción que ambos intentaban ignorar por el bien de sus objetivos. Isabela vio en Rafael a un hombre diferente a todos los que había conocido, alguien que no deseaba poseerla, sino verla triunfar sobre sus propios demonios y sobre aquellos que la habían herido. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y el marqués Rafael Valeriano, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La preparación para su escape estratégico requería que Isabela mantuviera su máscara de sumisión con más rigor que nunca, evitando cualquier sospecha por parte de Sebastián o de sus informantes. El duque, sintiéndose cada vez más presionado por sus deudas, comenzó a mostrar una faceta aún más cruel, exigiendo resultados imposibles de las tierras y castigando a los trabajadores por las inclemencias del tiempo que él no podía controlar. Isabela se convirtió en el escudo de los débiles dentro de la finca, utilizando su influencia sobre el cuidado de los caballos para negociar mejores condiciones para los mozos de cuadra y las cocineras que la veían como una santa. Su presencia en las caballerizas ya no era la de una sirvienta humillada, sino la de una líder silenciosa que preparaba el terreno para una rebelión que no usaría armas, sino leyes y oro. En la corte de Madrid, mientras tanto, el nombre de los Mendoza comenzaba a ser susurrado de nuevo, no como el de una familia en ruinas, sino como los legítimos dueños de una fortuna mineral que estaba a punto de despertar. Rafael utilizaba su
posición social para sembrar dudas sobre la solvencia del duque de Almagro, preparando el mercado financiero para la aparición de un nuevo e influyente actor que compraría las deudas pendientes de la corona. Cada carta enviada por Isabela desde el castillo, escrita con tinta improvisada y entregada por manos leales, era un golpe de gracia dirigido al corazón financiero de su opresor. Ella aprendió a amar el juego de sombras de la política y las finanzas, descubriendo que su mente matemática era su arma más poderosa, capaz de derribar murallas que el acero no podría tocar. Un día, el duque Sebastián, en un arranque de soberbia frente a sus invitados, obligó a Isabela a servir vino durante una cena de gala, vistiendo sus ropas de trabajo manchadas para resaltar su supuesta degradación. Isabela aceptó el desafío con una calma que helaba la sangre, caminando entre los nobles con la elegancia de una reina en el exilio, vertiendo el licor con una precisión que avergonzaba a los presentes. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rafael, que asistía a la cena con el corazón encogido por la rabia, ella le dedicó una sonrisa imperceptible, una señal de que el final de aquella farsa estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Esa noche, el duque creyó haber ganado una batalla psicológica, pero en realidad solo había acelerado el proceso de su propia caída al alimentar la resolución de su prisionera. Las tradiciones de la época dictaban que una mujer sin dote no era más que una carga o una sirvienta, pero Isabela estaba a punto de subvertir esa jerarquía social con una audacia que escandalizaría a toda España. Ella entendía que la verdadera libertad no consistía solo en huir de Sebastián, sino en poseer los medios para que él nunca más pudiera ejercer poder sobre nadie. La jerarquía social que la había condenado sería la misma que utilizaría para ascender, empleando las mismas leyes de propiedad y honor que los hombres habían usado para oprimirla durante siglos. Su transformación interna estaba completa. Ya no era la asustadiza hija de un hidalgo, sino una mujer que comprendía que el poder no se pide, se toma con manos firmes y una voluntad de hierro. Isabela comenzó a notar cómo el ambiente en el castillo cambiaba. Los muros que antes parecían una prisión, ahora se sentían como el escenario de su futura victoria, y cada rincón guardaba un secreto que ella ya dominaba. El duque, ignorante de la tormenta que se gestaba, se dedicaba a planear su boda con la rica heredera, gastando lo poco que le quedaba en apariencias que Isabela ya había contabilizado y valorado. El contraste entre la opulencia ficticia de los salones superiores y la realidad cruda de las caballerizas donde Isabela reinaba era una metáfora de la sociedad de 1870, una estructura hermosa por fuera, pero podrida en sus cimientos más profundos. Ella sabía que solo era cuestión de tiempo para que los cimientos cedieran bajo el peso de la verdad y de su nueva e incalculable riqueza. Rafael, por su parte, se encontró luchando con sentimientos que iban más allá de la simple alianza política, dándose cuenta de que la fuerza de Isabela lo había cautivado de una manera que ninguna otra mujer de la nobleza había logrado. Él se propuso proteger no solo su herencia, sino también su corazón, jurando que cuando ella fuera libre, él estaría a su lado no como un salvador, sino como un igual que valoraba su intelecto por encima de todo. Sus encuentros se volvieron más profundos, compartiendo sueños de un futuro donde la justicia social no fuera un ideal romántico, sino una realidad tangible construida sobre la base de la honestidad y el trabajo duro. La conexión entre ambos se fortalecía con cada secreto compartido, creando un lazo indestructible que sería vital para enfrentar los desafíos que estaban por venir. El aroma de la traición y la esperanza se mezclaba en el aire del castillo mientras se acercaba la fecha de la gran subasta de la temporada, un evento donde el
Duque planeaba vender sus mejores ejemplares para cubrir los gastos de su boda. Isabela sabía que ese sería el momento perfecto para revelar su verdadera posición y ejecutar la primera fase de su plan de recuperación de honor. Ella había estado operando bajo un seudónimo en el mercado de valores, comprando discretamente las hipotecas del duque a través de intermediarios financieros en Madrid, gracias a los primeros beneficios de sus tierras del norte. La trampa estaba puesta, los hilos estaban tensos, y ella solo esperaba el movimiento en falso de Sebastián para cerrar el círculo de justicia que había comenzado con una apuesta injusta. Finalmente, la víspera de la subasta, Isabela se despidió simbólicamente de su vida de servidumbre, pasando una última noche en vela cuidando al semental negro que le había enseñado el valor de la paciencia y la observación. Ella sabía que el día siguiente marcaría el inicio de su ascenso público y que el mundo nunca volvería a verla como la joven que fue vendida por un caballo. Con la frente apoyada en el cuello del animal, prometió que ambos serían libres y que el nombre de los Mendoza sería recordado con respeto y temor por aquellos que se atrevieron a pisotearlo. La oscuridad de la noche se disipaba para dar paso a un amanecer dorado, el mismo color que el oro que ahora respaldaba su voz y su destino en la implacable sociedad española. El amanecer de la gran subasta no trajo consigo la claridad que Isabela esperaba, sino una bruma densa que se arrastraba por los viñedos de Almagro como un presagio de la tormenta emocional que estaba por desatarse. El duque Sebastián, en un despliegue de arrogancia ciega, decidió que Isabela debía ser la encargada de presentar al semental negro ante los compradores más influyentes de España, usándola como un recordatorio viviente de su dominio absoluto sobre la voluntad humana. Ella, vestida con la ropa más humilde para resaltar su posición inferior, sintió como el frío del rocío calaba sus huesos, pero su corazón ardía con una resolución que ninguna humillación podría apagar. Cada paso hacia el ruedo de exhibición era un recordatorio del precio que su padre había puesto a su vida, una herida que, lejos de cerrarse, supuraba ahora una sed de justicia que rozaba la obsesión. Mientras preparaba al animal, Isabela escuchó una conversación privada entre el duque y su primo, un hombre de facciones afiladas y moral inexistente, que revelaba una verdad mucho más oscura que una simple apuesta perdida. Sebastián admitió entre risas cínicas que había utilizado documentos falsificados y presiones ilegales para forzar al padre de Isabela a jugar aquella noche, manipulando las deudas de la hacienda Mendoza hasta que la única opción fuera la entrega de la joven. Al escuchar esto, el mundo pareció detenerse para ella. La traición de su padre, aunque imperdonable, había sido orquestada por la mano de un hombre que ahora pretendía lucrarse con su miseria. La caída emocional fue devastadora, una sensación de vértigo que la hizo tambalearse mientras sujetaba con fuerza las riendas de la bestia, sintiendo que el suelo de su realidad se desmoronaba por completo. La subasta comenzó bajo una carpa de seda blanca que ondeaba perezosamente con el viento, ocultando bajo su lujo la podredumbre de los tratos que allí se cerraban. Cuando llegó el turno de Isabela, el duque la presentó no por su nombre, sino como la propiedad que vino con el semental, provocando risas contenidas entre los aristócratas que buscaban el favor de Almagro. Entre la multitud, Rafael Valeriano observaba con los puños apretados, sufriendo por la impotencia de no poder intervenir sin arruinar el plan de largo plazo que Isabela tanto se había esforzado por construir. Ella mantuvo la mirada fija en el horizonte, negándose a otorgarles el placer de ver una sola lágrima, pero por dentro sentía que cada risa era un clavo más en el ataúd de su antigua identidad, una caída libre hacia un abismo de rencor y soledad.
En medio de la exhibición, el semental negro, quizás sintiendo la angustia de su cuidadora, comenzó a encabritarse con una furia incontrolable, lanzando coces hacia el estrado donde se encontraba el duque. En lugar de ayudarla, Sebastián ordenó a los guardias que usaran el látigo para someter al animal, sin importarles que Isabela estuviera en medio de la trayectoria de los golpes. Uno de los azotes rozó el hombro de la joven, desgarrando su blusa y marcando su piel con una línea de fuego que simbolizaba la ruptura final de cualquier lazo de piedad hacia su opresor. Fue en ese momento de dolor físico y humillación pública cuando Isabela tocó el fondo de su desesperación, dándose cuenta de que, a los ojos de esa sociedad, ella siempre sería menos que el animal que intentaban domar. La subasta fue un éxito financiero para el duque, pero para Isabela fue el entierro de sus últimas esperanzas de una resolución pacífica. Tras el evento, Sebastián la arrastró a su despacho y en un arrebato de embriaguez y poder, le informó que una vez que se casara, ella sería enviada a una de sus minas en el norte para servir como trabajadora doméstica de los mineros. La crueldad de la propuesta era inaudita. Alejarla de todo lo que conocía para hundirla en la oscuridad de la tierra, asegurándose de que nunca pudiera reclamar su nombre ni su dignidad. Isabela sintió que la oscuridad la envolvía, una caída emocional tan profunda que por un instante dudó de su propia capacidad para resistir, preguntándose si el destino realmente quería verla consumida por el barro y el olvido. Esa misma noche, mientras las heridas de su espalda y su alma aún ardían, Isabela recibió una noticia que terminó por quebrar su voluntad. Su padre, consumido por la culpa y la ruina total, había fallecido en la soledad de su hacienda en ruinas. La pérdida del último vínculo con su pasado, a pesar de la traición, la dejó navegando en un mar de orfandad y desamparo que no esperaba sentir con tanta fuerza. Sin familia, sin hogar y con un futuro que prometía esclavitud en las minas, la joven se refugió en la parte más oscura de las caballerizas, permitiéndose por fin llorar el derrumbe de su mundo. En ese rincón olvidado, rodeada por el olor a paja y la respiración pesada de los caballos, Isabela experimentó la verdadera caída, el momento en que la luz de la esperanza se apaga casi por completo. Este es el momento más oscuro de Isabela. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? El marqués Rafael, arriesgándose a ser descubierto en la propiedad de Almagro a altas horas de la madrugada, encontró a Isabela en ese estado de postración total. Al verla tan vulnerable, intentó consolarla, pero ella lo rechazó con una frialdad nacida del dolor puro, afirmando que no necesitaba la caridad de un noble que solo podía mirar desde la barrera de su privilegio. Rafael se quedó en silencio, aceptando los reproches, pero le entregó un pequeño sobre con el sello del Banco de España, informándole que el duque acababa de firmar una hipoteca desesperada, usando la hacienda Mendoza como garantía. Aquella revelación fue como un rayo de luz en medio de la tormenta. El enemigo estaba herido. Su codicia lo había llevado a poner en juego la misma tierra que Isabela juró recuperar. A pesar de la oportunidad que se vislumbraba, la sensación de derrota no abandonó a Isabela de inmediato, pues se sentía sucia por el trato recibido y agotada por la lucha constante contra un gigante. Se miró las manos, llenas de cicatrices y suciedad, y por un segundo no reconoció a la dama que solía tocar el piano y bordar flores.
de seda en la hacienda de su padre. La caída no era solo económica o social, era una metamorfosis dolorosa, donde la belleza se sacrificaba por la supervivencia y la dulzura por la astucia de un animal acorralado. La soledad se volvió su única compañera fiel, una sombra que caminaba a su lado mientras recorría los pasillos vacíos del castillo, sintiéndose como un fantasma en vida que nadie se molestaba en notar. El duque, sintiéndose triunfante, comenzó a preparar los últimos detalles de su boda, ignorando que el suelo que pisaba ya no le pertenecía legalmente debido a las maniobras financieras que Rafael había iniciado en nombre de Isabela. Sin embargo, para ella, el triunfo legal se sentía vacío frente a la devastación personal que había sufrido. La muerte de su padre y la marca del látigo en su espalda eran precios demasiado altos por una victoria económica. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir el calor de un abrazo o si su corazón se había convertido en una piedra fría, incapaz de amar o confiar de nuevo en un hombre. Esta duda existencial era la parte más amarga de su caída, una crisis de identidad que amenazaba con devorar su alma antes de que pudiera completar su plan. Los días siguientes fueron un desfile de preparativos para la mudanza de Isabela hacia las minas, una sentencia que ella aceptaba en apariencia mientras su mente trabajaba febrilmente en el golpe final. Cada objeto que empacaba, cada mirada de desprecio que recibía de los criados que buscaban congraciarse con el duque, era una gota de combustible en el incendio de su determinación. Isabela comprendió que para subir de nuevo, primero debía morir la joven que creía en la justicia de los hombres y nacer la mujer que dictaría su propia ley. La caída había sido necesaria para despojarse de las ilusiones de la aristocracia y entender que el verdadero poder reside en aquellos que no tienen nada más que perder y todo por recuperar. La atmósfera en el castillo se volvió asfixiante, con un calor inusual para la época que parecía reflejar la tensión que se acumulaba tras los muros de piedra. Isabela pasaba sus últimas horas cerca del semental negro, el único testigo de su transformación, prometiéndole que él también saldría de ese infierno de espuelas y maltrato. El animal, antes salvaje y rebelde, ahora apoyaba su cabeza en el hombro de la joven con una ternura que rompía el hielo de su corazón, recordándole que aún había belleza en la lealtad. Este pequeño rayo de 1910, conexión humana o animal, fue lo que evitó que se hundiera definitivamente en el cinismo absoluto, dándole la fuerza necesaria para enfrentar el día en que todo cambiaría para siempre. Las deudas del duque comenzaron a vencer una tras otra, como un efecto dominó que él intentaba frenar con mentiras y más documentos falsos, sin saber que el acreedor principal era la mujer que dormía en la paja de sus establos. Rafael le informaba a través de señales discretas que el Banco de España estaba listo para ejecutar los embargos. Solo faltaba la firma de la misteriosa inversionista que representaba a los Mendoza. Isabela, sin embargo, sentía que firmar un papel no era suficiente. Necesitaba ver el rostro de Sebastián cuando descubriera que su propiedad era ahora la dueña de su existencia. Esta sed de confrontación directa era el último peldaño de su descenso, el momento en que la justicia se entrelaza peligrosamente con la venganza personal. En la víspera de su partida forzada hacia las minas, Isabela se escapó por última vez hacia la tumba de su padre, un lugar humilde y sin adornos que reflejaba la ruina final de su linaje. Allí, de rodillas sobre la tierra seca de Andalucía, pidió perdón por el odio que llenaba sus venas y juró que el nombre de los Mendoza brillaría con una luz que no podría ser apagada por la envidia ni la codicia. Fue un momento de catarsis espiritual donde las lágrimas fluyeron por fin.
lavando parte de la amargura y dejando espacio para una claridad mental fría y estratégica. Al levantarse de la tumba, Isabela ya no era la víctima de una apuesta. Era la ejecutora de un destino que ella misma había forjado en el yunque del dolor. El regreso al castillo fue diferente. Ya no caminaba con los hombros caídos, sino con la elegancia de quien conoce un secreto que puede destruir imperios. Al cruzar el patio, se encontró de frente con Sebastián, quien la miró con una sonrisa de suficiencia, recordándole que al alba saldría el carruaje hacia el norte. Isabela solo le dedicó una reverencia perfecta, tan cargada de sarcasmo que el duque frunció el ceño, sintiendo por un fugaz momento un escalofrío de duda que no supo explicar. El depredador empezaba a sentir el olor de la trampa, aunque sus sentidos, nublados por el orgullo, no lograban localizar el peligro que respiraba tan cerca de él. El escenario estaba listo para que la caída de Isabela se transformara en el ascenso más espectacular de la historia de la región. Mientras empacaba su último vestido roto, Isabela encontró un pequeño amuleto de la Virgen de la Esperanza que Rafael le había dejado oculto entre sus pertenencias, un símbolo de que no estaba sola en aquella travesía hacia la luz. Aquel pequeño objeto le recordó que, aunque la caída había sido brutal, la redención era posible si lograba mantener su integridad en medio del caos que estaba por venir. La noche se cerró sobre el castillo con un silencio sepulcral, una calma chicha que precede a los grandes terremotos que cambian la geografía de la vida. Isabela cerró los ojos, no para dormir, sino para visualizar cada paso del día siguiente, asegurándose de que ninguna emoción traicionara su máscara de hierro frente a los nobles. La traición de su familia, la pérdida de su hogar, la humillación del látigo y la muerte de su padre habían sido los peldaños de su descenso al infierno, pero también el combustible para su renacimiento. Ella entendía ahora que el duque no solo le había quitado su libertad, sino que le había otorgado un propósito que superaba su propia existencia individual. La justicia social que Rafael defendía comenzó a tener sentido para ella no como un concepto abstracto, sino como una necesidad vital para evitar que otras jóvenes fueran vendidas por el precio de un animal. Su dolor personal se transformaba en una causa colectiva, dándole una dimensión heroica a su lucha que la elevaba por encima del simple rencor personal que la había dominado al inicio. Cada sombra en la habitación parecía susurrar historias de otras mujeres que habían sucumbido ante hombres como Sebastián, perdiéndose en el anonimato de la miseria y el maltrato. Isabela juró que ella sería la excepción, la voz que clamaría por todas aquellas que no pudieron defenderse, convirtiendo su caída en el puente hacia una nueva era para su comunidad. El semental negro relinchó a lo lejos, un sonido de libertad que resonó en el pecho de la joven como un eco de su propia voluntad inquebrantable. Ella sabía que el camino de regreso sería difícil y lleno de obstáculos legales, pero contaba con el arma más poderosa de todas, la verdad, respaldada por el poder económico que nadie esperaba que poseyera. La resolución de Isabela se volvió tan afilada como una espada de Toledo, lista para cortar los hilos que sostenían la farsa del duque de Almagro y su inminente boda. Ella no solo quería recuperar sus tierras, quería demostrar que la verdadera nobleza no se hereda en los títulos, sino que se construye en la resiliencia y en la capacidad de levantarse tras la caída más profunda. El marqués Rafael, desde su mansión, también velaba, preparando los documentos que sellarían el destino de Sebastián y abrirían las puertas a una nueva vida para la mujer que amaba en secreto. La alianza entre la heredera herida y el noble justo estaba lista para enfrentar la prueba de fuego definitiva, donde el pasado y el futuro chocarían en un estallido de verdad. Al final de este bloque de oscuridad,
Isabela Mendoza ya no es la joven de 19 años que temía el futuro. Es una estratega que ha aprendido a valorar el silencio y la paciencia por encima de la impulsividad. El barro de los caminos ya no le importa, pues sabe que muy pronto estará pisando las alfombras rojas del Palacio Real para reclamar lo que es suyo por derecho de sangre y de lucha. La caída ha terminado y el abismo ha sido explorado hasta su último rincón. Ahora, el único camino posible es hacia arriba, hacia la luz del sol que pronto iluminará la caída de un tirano y el ascenso de una heroína. La noche se desvanece y los primeros rayos de luz comienzan a filtrarse por las grietas de las caballerizas, anunciando el día del juicio. Con un suspiro profundo, Isabela se puso de pie, se sacudió el polvo de su falda y se preparó para enfrentar el carruaje que supuestamente la llevaría a su perdición. No sabía que el conductor de ese carruaje era un hombre pagado por Rafael, encargado de desviarla no hacia las minas, sino hacia el corazón de Madrid, donde la esperaban los abogados de la corona. El duque Sebastián, dormido en su cama de seda, no tenía idea de que al despertar, el mundo que creía controlar habría comenzado a desmoronarse bajo sus pies. La partida de ajedrez estaba entrando en su fase final, y la pieza que él consideraba un simple peón estaba a punto de convertirse en la reina que daría el jaque mate definitivo a su reinado de terror. El carruaje que debía transportar a Isabela hacia las gélidas minas del norte no se detuvo en las áridas estribaciones de las montañas, sino que, bajo el amparo de una neblina providencial, tomó el camino real hacia la capital. Mientras el duque Sebastián celebraba en su castillo lo que él creía era el exilio definitivo de su mayor molestia, Isabela se encontraba en una habitación privada de la Gran Vía de Madrid, rodeada de legajos, sellos reales y el marqués Rafael Valeriano. El giro no fue solo geográfico, sino existencial. En menos de 48 horas, la mujer que limpiaba estiércol se transformó en la inversora anónima que había adquirido el 60% de la deuda soberana que sostenía el título de Almagro. Rafael la observaba con una mezcla de orgullo y asombro, dándose cuenta de que el intelecto de Isabela era una fuerza sísmica capaz de redibujar el mapa de poder de toda la región andaluza. La verdadera revelación ocurrió cuando los abogados de la corona confirmaron que las tierras de la herencia Mendoza no solo contenían minerales, sino que eran el paso obligatorio para el nuevo trazado del ferrocarril nacional, un proyecto que multiplicaría su valor por 1000. Isabela, manteniendo una calma que ocultaba el rugido de triunfo en su pecho, ordenó la ejecución inmediata de todos los pagarés que el duque había firmado para sostener su estilo de vida decadente. No buscaba solo el dinero, buscaba la anulación legal de la apuesta original, argumentando que un contrato basado en la coacción y el engaño carecía de validez ante las nuevas leyes de comercio. Este giro legal colocaba a Sebastián no solo en la bancarrota, sino a las puertas de una celda por falsificación de documentos públicos y estafa a la aristocracia. El impacto de este cambio de fortuna comenzó a filtrarse en los círculos sociales más exclusivos de Madrid, donde el nombre de una misteriosa dama de las finanzas empezaba a eclipsar las noticias sobre la inminente boda del duque. Isabela aprendió a moverse en los salones de terciopelo con la misma destreza con la que manejaba al semental negro, utilizando su belleza ahora resaltada por sedas finas como un escudo y no como una debilidad. Rafael se convirtió en su sombra protectora, enseñándole los matices de la etiqueta cortesana, aunque pronto descubrió que ella poseía un instinto natural para el mando que no requería tutelaje. El giro narrativo era completo. La víctima se había convertido en la cazadora, y el cazador seguía brindando con champán, ignorando que el suelo bajo
Sus pies ya había sido vendido al mejor postor. Mientras tanto, en el castillo, la situación financiera de Sebastián alcanzó un punto de ruptura cuando el Banco de España rechazó su último intento de crédito, informándole que sus propiedades estaban bajo un embargo preventivo solicitado por un acreedor mayoritario. El duque, en un ataque de furia, intentó localizar a Isabela para descargar su frustración, solo para descubrir que el carruaje que la llevó nunca llegó a las minas y que sus guardias habían sido sobornados. La paranoia comenzó a devorar su mente mientras se daba cuenta de que alguien conocía cada uno de sus secretos financieros y estaba usándolos para asfixiarlo lentamente, como una soga de seda que se aprieta con cada respiración. La arrogancia que antes lo definía se transformó en un miedo primario, el miedo de un hombre que descubre que su imperio es una cáscara vacía. Isabela decidió que el momento de la confrontación final debía ocurrir durante la fiesta de 1900. Compromiso del duque, un evento que él todavía insistía en celebrar para mantener las apariencias frente a su futura esposa. Ella regresaría a Andalucía no como una fugitiva, sino como la autoridad legal enviada por el Tribunal de Cuentas para supervisar la transferencia de activos del Ducado de Almagro. Rafael intentó advertirla sobre el peligro físico que representaba un hombre acorralado como Sebastián, pero ella le recordó que el miedo ya no tenía cabida en su vida desde la noche en que fue vendida. El giro emocional de Isabela era irreversible. Su corazón, aunque todavía capaz de latir con fuerza por Rafael, estaba blindado por la necesidad de ver restaurada la justicia para su padre y para su propio honor. La noche de la fiesta, el castillo de Almagro brillaba con miles de velas, un último destello de gloria antes de la oscuridad total que acechaba en las sombras del patio. Sebastián, sudoroso y con los ojos febriles, intentaba sonreír a los invitados mientras esperaba una respuesta de sus abogados que nunca llegaría, pues Rafael se había asegurado de interceptar toda comunicación. Cuando las puertas del gran salón se abrieron de par en par, el silencio que se produjo fue absoluto. Un vacío que parecía succionar el aire de la habitación ante la presencia de la mujer que acababa de entrar. Isabela vestía un traje de noche color verde esmeralda, el color de las tierras que ahora poseía, y caminaba con una autoridad que hizo que incluso los criados más antiguos se inclinaran ante ella por puro instinto. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabela y el marqués Rafael Valeriano. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Rafael merece una segunda oportunidad? El duque, al reconocerla, dejó caer su copa, que se hizo añicos contra el suelo de mármol, un sonido que marcó el fin de su farsa pública ante la nobleza de España. Isabela no gritó ni mostró rabia. Simplemente se acercó a él y ante la mirada atónita de la prometida de Sebastián, le entregó el documento oficial de ejecución de deuda que llevaba el sello del rey. Le informó, con una voz clara que resonó en cada rincón del salón, que desde ese momento él ya no era el dueño de aquel castillo, ni de las tierras, ni de las vidas de quienes allí trabajaban. El giro era tan dramático que algunos invitados comenzaron a retirarse de inmediato, no queriendo ser testigos de la deshonra de un hombre que acababa de perderlo todo frente a su antigua mercancía. Sebastián intentó balbucear una defensa, alegando que ella era solo una sirvienta sin derechos, pero Rafael dio un paso adelante y presentó las pruebas de la herencia legítima de los Mendoza y la anulación de 1900. La apuesta. La humillación fue total.
El hombre que había tratado a Isabela como a un animal ahora se veía reducido a un intruso en su propia casa, señalado por los mismos nobles que antes le lisonjeaban. Ella lo miró con una mezcla de lástima y triunfo, dándose cuenta de que la venganza no sabía tan dulce como la justicia, y que su verdadero éxito no era ver a Sebastián en el suelo, sino verse a sí misma libre de su sombra. El giro narrativo alcanzaba su punto álgido. La estructura social se había invertido, dejando al depredador a merced de su antigua presa. En ese momento de caos, el primo de Sebastián intentó arrebatarle los documentos a Isabela, pero ella, con una rapidez forjada en las caballerizas, lo esquivó con elegancia mientras los guardias de Rafael intervenían para protegerla. La tensión romántica entre Isabela y Rafael se manifestó en esa protección silenciosa, una mirada compartida que decía más que 1000 promesas de amor eterno en medio del naufragio del duque. Ella comprendió que Rafael no la veía como un trofeo o una inversión, sino como la mujer extraordinaria que siempre fue, incluso cuando estaba cubierta de barro y cansancio. El giro en su relación se consolidaba. Ya no eran mentor y protegida, sino socios de una causa común que buscaba limpiar la corrupción de la aristocracia andaluza. La fiesta se disolvió en un mar de murmullos y huidas apresuradas, dejando a Sebastián solo en medio del salón que ya no le pertenecía, rodeado de los restos de un banquete que no podría pagar. Isabela caminó hacia el balcón que daba a las caballerizas, donde el semental negro relinchaba en la oscuridad, reconociendo el aroma de su dueña a pesar del perfume de rosas que ahora la envolvía. Sintió que el círculo se cerraba, pero el giro final aún estaba por ejecutarse. Ella no expulsaría a los trabajadores ni vendería la propiedad para obtener beneficios rápidos. Su plan era transformar el ducado en una cooperativa donde los campesinos fueran dueños de sus propias parcelas, utilizando su fortuna para financiar el progreso de la comunidad que Sebastián había asfixiado durante décadas. Este cambio de rumbo sorprendió incluso a Rafael, quien esperaba que Isabela simplemente recuperara su fortuna y se retirara a una vida de lujo en Madrid. Sin embargo, ella le explicó que el dolor que había sufrido solo tendría sentido si servía para evitar que otros pasaran por lo mismo, convirtiendo su tragedia personal en un legado de esperanza. Este giro hacia la justicia social elevaba a Isabela de una simple heroína de romance a una líder visionaria, una mujer que entendía que el verdadero poder reside en la capacidad de transformar la realidad de los demás. Rafael, conmovido por su nobleza de espíritu, se dio cuenta de que estaba ante la mujer que cambiaría el destino de España y juró seguirla hasta el fin del mundo si era necesario. La noticia de la Revolución de Mendoza comenzó a extenderse por los campos, atrayendo la atención de la corona, que veía con buenos ojos la modernización de las tierras y el fin de los abusos del duque. Sebastián, ahora un hombre quebrado, fue obligado a firmar la cesión total de derechos para evitar la cárcel, terminando sus días en la misma hacienda en ruinas donde empezó la desgracia de Isabela. El giro del destino era poético y cruel a la vez. Una justicia que devolvía a cada uno al lugar que sus acciones habían labrado en la tierra. Isabela supervisó personalmente la mudanza del ex-duque, asegurándose de que se llevara solo lo esencial, recordándole que ella había sobrevivido con mucho menos cuando él intentó destruirla. A pesar de su éxito, Isabela se enfrentó a un nuevo desafío: la resistencia de algunos sectores conservadores que no aceptaban que una mujer dirigiera tal transformación económica. El giro aquí fue su capacidad para utilizar su conocimiento técnico de la cría equina y la minería para silenciar a sus críticos en los consejos de administración. Demostró que su tiempo en las
Caballerizas no fue solo de sufrimiento, sino de un aprendizaje profundo que ningún noble de salón podría igualar jamás. Su voz, antes silenciada por el miedo, ahora resonaba con la autoridad de la experiencia y la legitimidad de la propiedad ganada a pulso contra la adversidad más extrema. La transformación de Isabela era el giro narrativo más poderoso de todos, una metamorfosis de alma y mente. Rafael, viendo cómo ella florecía en su nuevo papel, comenzó a cortejarla de una manera formal, respetando los tiempos de sanación que ella necesitaba tras tantos traumas acumulados. Sus paseos por los viñedos, ahora llenos de trabajadores que la saludaban con gratitud, se convirtieron en el refugio donde ambos podían ser simplemente dos personas enamoradas de la justicia y del futuro. El giro en su romance fue pasar de la urgencia del rescate a la paciencia de la construcción de un hogar basado en la igualdad y el respeto mutuo. Isabela descubrió que podía volver a confiar, que no todos los hombres eran como su padre o como Sebastián, y que el amor podía ser un motor de cambio tan fuerte como el oro. Las tierras de los Mendoza comenzaron a producir una riqueza que superaba todas las expectativas, gracias a la implementación de las nuevas técnicas mineras y agrícolas que Isabela había diseñado. El giro económico de la región trajo consigo la construcción de escuelas y hospitales, financiados por la fundación que ella creó en memoria de su padre, buscando redimir su nombre a través de las obras que él no supo realizar. Ella se convirtió en un símbolo de resiliencia para todas las mujeres de la época, demostrando que el dote más valioso de una dama es su inteligencia y su voluntad inquebrantable. El mundo que la vio ser vendida ahora la veía como la arquitecta de una nueva era de prosperidad y justicia. Sin embargo, el peligro no había desaparecido del todo, pues el primo de Sebastián, movido por el rencor y la pérdida de sus privilegios, comenzó a conspirar en las sombras para sabotear los proyectos de Isabela. Este giro de suspense mantenía a la protagonista alerta, recordándole que el poder siempre genera enemigos y que la vigilancia es el precio de la libertad recién ganada. Rafael, utilizando sus antiguos contactos en el ejército, organizó una guardia personal para Isabela, asegurándose de que nadie pudiera tocarla mientras ella continuaba con su labor transformadora. La tensión entre el progreso y la tradición se personalizaba en este conflicto, preparando el terreno para el clímax final, donde se decidiría el destino definitivo de las tierras de Almagro. Isabela decidió que no viviría en el castillo principal, sino que lo convertiría en un centro de enseñanza para los hijos de los trabajadores, mudándose ella a una casa solariega más modesta pero llena de luz. Este giro hacia la humildad en el poder consolidó su imagen de líder espiritual de la comunidad, ganándose un respeto que iba más allá de lo legal o lo económico. Ella entendía que para borrar el rastro de la tiranía de Sebastián era necesario cambiar no solo los dueños, sino el uso mismo de los espacios que fueron escenario de tanto dolor. Cada rincón del castillo que antes olía a miedo, ahora resonaba con las risas de los niños y el sonido de los libros pasando sus páginas, un giro poético hacia la vida. La relación con Rafael llegó a un punto de inflexión cuando él le pidió formalmente que se uniera a él no solo en el amor, sino en una alianza política para llevar sus reformas a todo el país. El giro aquí fue la respuesta de Isabela, quien le pidió tiempo para terminar de sanar su relación con su propia tierra antes de lanzarse a la conquista de otros horizontes sociales. Esta madurez emocional demostraba cuánto había crecido desde la noche de la apuesta, reconociendo que la verdadera victoria no es correr hacia el éxito, sino saborear cada paso de la justicia restaurada. Rafael aceptó con humildad, demostrando que su amor era lo suficientemente grande
como para esperar el momento en que ella se sintiera completa por sí misma. Al final de este bloque de giros constantes, Isabela Mendoza se alzaba como una figura de leyenda en la España de 1870, una mujer que había cruzado el fuego para salir con el oro de la integridad intacto. El semental negro, ahora libre de espuelas y látigos, galopaba por los campos como un recordatorio viviente del camino recorrido desde la humillación hasta la gloria absoluta. El giro final del bloque nos deja con una Isabela que mira hacia el futuro con la frente en alto, sabiendo que lo peor ya ha pasado y que ella es la única dueña de sus riendas. La trama se tensaba ahora hacia el enfrentamiento definitivo con aquellos que todavía se resistían a su luz, preparando el escenario para un clímax de emociones desbordadas. Con la ley en una mano y la voluntad de su pueblo en la otra, Isabela se preparó para el último asalto de sus enemigos, quienes planeaban un juicio real para impugnar sus títulos de Mindumsendusit y propiedad. Ella no tenía miedo, pues sabía que la verdad es un río que siempre encuentra su camino hacia el mar, sin importar cuántas presas intenten construir los hombres pequeños de espíritu. El giro final estaba dado. La mercancía era ahora la soberana, y su reino apenas comenzaba a dar sus frutos más dulces en la tierra que la vio nacer. El marqués Rafael, a su lado, era el testigo de un milagro que la historia recordaría como el día en que una mujer recuperó su alma y el honor de todo un linaje. El aire en el Tribunal de Cuentas de Madrid era denso, cargado con el olor a papel antiguo y el peso de siglos de tradición patriarcal que se resistía a morir. Isabela Mendoza entró en la sala con una serenidad que desafiaba la tormenta de murmullos que su presencia provocaba entre los jueces y la aristocracia que se había reunido para presenciar su posible caída. El primo de Sebastián, aliado con los sectores más oscuros de la nobleza, presentó una demanda para invalidar sus títulos, alegando que una mujer no podía legalmente administrar bienes de tal magnitud sin la tutela de un varón. Isabela permaneció de pie, vestida con un traje de terciopelo oscuro que recordaba la sobriedad de su luto y la fuerza de su nueva posición, mientras observaba cómo el pasado intentaba arrastrarla de nuevo hacia el barro de la insignificancia. La tensión alcanzó un punto crítico cuando el abogado de la acusación presentó pruebas falsificadas que pretendían demostrar que Isabela había seducido al marqués Rafael para obtener información confidencial y manipular el mercado de valores. Las acusaciones de inmoralidad resonaron en las paredes de mármol como latigazos, buscando quebrar la dignidad que ella había construido con tanto sacrificio en las caballerizas de Almagro. Isabela sintió una oleada de indignación, pero en lugar de perder el control, recordó las noches de frío y hambre donde su única defensa fue su silencio estratégico. Miró a Rafael, quien estaba sentado entre el público con el rostro tenso, y por un segundo, la conexión entre ambos fue el único ancla que evitó que la furia nublara su juicio. Ella sabía que este era el enfrentamiento definitivo, el momento donde su vida se decidiría entre la libertad absoluta o el regreso a las sombras. Cuando llegó su turno de testificar, Isabela no se limitó a defender su honor, se convirtió en la voz de todas las mujeres que habían sido tratadas como moneda de cambio en las mesas de juego de España. Con una voz firme que no tembló ni una sola vez, presentó los libros de contabilidad originales que había rescatado del castillo, demostrando que fue el duque Sebastián quien cometió delitos de alta traición al malversar fondos destinados a las infraestructuras de la corona. El silencio que siguió a su declaración fue absoluto, una calma tensa, donde se podía escuchar el latido del corazón colectivo de la audiencia. Ella no estaba pidiendo piedad, estaba exigiendo justicia, y su elocuencia técnica sobre el comercio y la ley
Dejó sin argumentos a quienes intentaban retratarla como una simple oportunista movida por el despecho romántico. En medio de este clímax legal, un grupo de antiguos trabajadores del ducado, liderados por el mozo de cuadras que alguna vez la ayudó, entró en el tribunal para testificar a su favor, rompiendo el protocolo real. Este acto de valentía popular fue el golpe de gracia para la defensa de Sebastián, pues demostró que el poder de Isabela no nacía de la manipulación, sino de una lealtad genuina ganada en el campo de batalla de la vida diaria. El juez principal, un hombre de avanzada edad conocido por su rigidez, observó con asombro cómo la comunidad se unía para proteger a la mujer que los había liberado de la tiranía. La confrontación ya no era solo entre individuos, sino entre un sistema feudal agonizante y una nueva visión de sociedad basada en el mérito y la compasión humana. La batalla está en su punto más alto. Isabela y el marqués Rafael luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Isabela o la crueldad del primo de Sebastián? El clímax físico ocurrió fuera de la sala, cuando el primo de Sebastián, viéndose perdido ante la evidencia, intentó incendiar el carruaje que contenía los documentos originales de la herencia Mendoza. Rafael, habiendo previsto un acto de desesperación, interceptó al atacante en un duelo que reflejaba la lucha entre el viejo honor, basado en la violencia, y el nuevo basado en la ley. Mientras tanto, dentro del tribunal, Isabela recibía la noticia de que el rey había enviado un emisario personal para validar sus títulos, reconociendo su labor en el desarrollo del ferrocarril como un servicio a la nación. La tensión alcanzó su cenit cuando la sentencia fue leída en voz alta, declarando a Isabela Mendoza no solo propietaria legítima de sus tierras, sino también administradora real de la región, un cargo nunca antes ocupado por una mujer soltera. La derrota de sus enemigos fue estrepitosa. El primo de Sebastián fue arrestado por intento de asesinato y sabotaje, mientras que el nombre de los Almagro fue borrado para siempre de los registros de la nobleza por sus crímenes contra la corona. Isabela salió del tribunal escoltada por Rafael, caminando entre una multitud que la vitoreaba no como a una duquesa distante, sino como a una de los suyos que había logrado lo imposible. El sol de Madrid iluminaba su rostro y por primera vez en 2 años sintió que el peso del látigo en su espalda se desvanecía, reemplazado por la ligereza de la victoria total. Sin embargo, el clímax emocional no estaría completo sin la última conversación con Rafael, donde el destino de su amor se decidiría bajo la mirada atenta de la historia. Rafael la llevó hacia un jardín apartado, lejos del ruido de la prensa y los curiosos, y allí, frente a la estatua de una virgen que recordaba a la de su pueblo, se arrodilló no por protocolo, sino por devoción. Le confesó que su amor por ella no dependía de sus títulos ni de su riqueza, sino de la fuerza que demostró cuando no tenía nada, y le pidió que gobernaran aquellas tierras juntos como iguales. Isabela, con lágrimas de triunfo y alivio, rodando por sus mejillas, comprendió que el clímax de su viaje no era solo la recuperación del oro, sino el hallazgo de un corazón que latía al mismo ritmo que el suyo. El abrazo que compartieron selló una alianza que iba más allá de lo legal, una unión forjada en la tragedia y purificada en el fuego de la justicia. Pero la sombra de Sebastián aún proyectaba un último peligro. En un acto final de locura, el exduque se presentó en las tierras de los Mendoza para intentar recuperar por la fuerza
al semental negro, el símbolo de su antigua gloria. Isabela, al enterarse, no envió a sus guardias, sino que decidió enfrentarlo ella misma en el lugar donde todo comenzó, los establos de la hacienda. Cuando llegó, encontró a un hombre demacrado, consumido por el odio y el alcohol, tratando de domar al animal que relinchaba con furia. La confrontación fue breve, pero devastadora. Isabela no usó un arma, sino la autoridad de su presencia y el vínculo que tenía con la bestia, haciendo que Sebastián se diera cuenta de que ya no tenía poder ni sobre las criaturas ni sobre las almas. El semental negro, en un movimiento que pareció dictado por el destino mismo, derribó a Sebastián de un golpe, dejándolo humillado en el mismo estiércol donde él una vez obligó a Isabela a trabajar. Ella se acercó al hombre caído y en lugar de vengarse, le ofreció la mano para levantarse, demostrando una nobleza que él nunca pudo comprar con su dinero. Ese gesto de piedad suprema fue el verdadero clímax moral de la historia, la prueba de que Isabela no se había convertido en el monstruo que la atacó. Sebastián, incapaz de soportar tanta integridad, huyó de la propiedad para no volver jamás, dejando atrás un legado de ruinas que Isabela se encargaría de reconstruir ladrillo por ladrillo con la ayuda de su pueblo. El final de la batalla legal y personal dejó a Isabela agotada, pero con una claridad espiritual que le permitía ver el futuro con una esperanza renovada. Cada cicatriz en su cuerpo ahora se sentía como una medalla de honor, un recordatorio de que la resiliencia es el arma más poderosa de los humildes. Rafael se mantuvo a su lado durante los días de reorganización, demostrando que su compromiso era tan sólido como las montañas del norte que ahora producían la riqueza de los Mendoza. La atmósfera en la región cambió por completo. El miedo fue reemplazado por la ambición sana y el deseo de progreso, mientras la figura de Isabela se elevaba como un faro de justicia social en una España que empezaba a despertar. La boda de Isabela y Rafael no fue un evento de ostentación para la nobleza, sino una fiesta popular en la plaza del pueblo, donde los campesinos bailaron junto a los hidalgos en una celebración de la nueva era. Isabela vestía de blanco, pero llevaba en su ramo flores silvestres de la hacienda donde sufrió su mayor humillación, simbolizando que el pasado no se olvida, se transforma. El marqués Rafael, al verla caminar hacia él, supo que estaba uniendo su vida a la mujer más poderosa de España, no por su dinero, sino por su capacidad de amar tras haber conocido el odio más profundo. El clímax narrativo se resolvía en una armonía perfecta entre el deber social y el deseo personal, cerrando las heridas de una guerra silenciosa. En las semanas siguientes, Isabela implementó las reformas que había prometido, convirtiendo el antiguo castillo de Almagro en un hospital y una escuela de agricultura que llevaría el nombre de su abuela. Ella misma daba clases de administración a las mujeres de la zona, enseñándoles que sus nombres tenían valor y que sus firmas podían cambiar el curso de la historia si se usaban con sabiduría. El semental negro, ahora el patriarca de una nueva estirpe de caballos libres, galopaba por los prados de los Mendoza como un símbolo viviente del triunfo de la voluntad sobre la fuerza bruta. El clímax había pasado, dejando tras de sí un paisaje transformado por la justicia y una comunidad que ya no temía a los señores feudales. Rafael e Isabela se convirtieron en los asesores económicos más respetados de la corona, utilizando su influencia para redactar leyes que prohibieran el uso de seres humanos como garantía de deudas, un legado que cambiaría la vida de miles de familias. La historia de la joven vendida por un caballo se convirtió en una leyenda que se contaba en los hogares de toda la península, inspirando a nuevas generaciones de mujeres a buscar su propia voz. Isabela miraba a veces hacia
el horizonte, recordando a la chica asustada que fue obligada a caminar detrás de un animal, y sonreía con la paz de quien sabe que ha cumplido su destino con creces. Su clímax no fue un final, sino el nacimiento de una leyenda que perduraría en el tiempo. Finalmente, una tarde frente al fuego de su nuevo hogar, Rafael le preguntó si alguna vez se arrepintió de haber aceptado aquella apuesta maldita de su padre. Isabela lo miró con amor y le respondió que, aunque el dolor fue inmenso, fue ese mismo dolor el que le permitió encontrar su verdadero propósito y el amor de un hombre excepcional como él. El clímax de su romance se selló con la promesa de un futuro donde sus hijos nunca tendrían que conocer el precio de la deshonra, viviendo en una tierra donde el honor se mide por las acciones y no por la sangre. La noche caía sobre Andalucía, pero por primera vez en siglos las sombras no traían miedo, sino el descanso merecido tras una batalla ganada por la justicia. La paz que descendió sobre las tierras de los Mendoza no era el silencio de la sumisión que antes imponía el duque, sino un murmullo vibrante de progreso y dignidad recuperada. Isabela, ahora reconocida no solo como la administradora más capaz del reino, sino como el alma de una revolución social silenciosa, caminaba por los jardines de su hacienda observando cómo los viñedos florecían bajo un nuevo sol. La justicia había dejado de ser una palabra abstracta en los libros de leyes para convertirse en el pan diario de las familias que antes temían el látigo de Almagro. A su lado, el marqués Rafael Valeriano compartía la gestión de un imperio que ya no se medía por la acumulación de oro, sino por la solidez de las escuelas construidas y la libertad de los hombres que trabajaban la tierra con la frente en alto. La redención de Isabela se completó el día en que firmó el decreto que convertía sus minas en cooperativas, otorgando a los mineros una participación justa en las riquezas que extraían de las entrañas de la tierra. Aquella decisión, que escandalizó a los sectores más reaccionarios de Madrid, fue el sello final de su victoria sobre el sistema que intentó devorarla. Ella comprendía que su verdadera fortuna no radicaba en las joyas de su abuela ni en los contratos ferroviarios, sino en la capacidad de mirar a los ojos de cualquier habitante del ducado y ver reflejado un respeto mutuo nacido de la equidad. Su nombre, Mendoza, había sido limpiado de la mancha del juego y la ruina, resonando ahora con una nobleza que ningún título comprado con sangre podría igualar jamás en la historia de España. El duque Sebastián, convertido en un fantasma de su propio pasado, terminó sus días en el anonimato de una pequeña aldea costera, viviendo de una pensión mínima que la propia Isabela, en un acto de misericordia suprema, le otorgó a través de un fideicomiso anónimo. Aquel hombre que una vez se creyó dueño de voluntades ajenas, ahora dependía de la generosidad de la mujer que intentó destruir, una paradoja del destino que servía como recordatorio de que la arrogancia es siempre el preludio de la caída más amarga. No hubo necesidad de juicios públicos ni ejecuciones. Su mayor castigo fue la irrelevancia y el conocimiento de que el mundo que él gobernaba con miedo ahora prosperaba bajo la luz de la compasión y el intelecto de una mujer soberana. La relación entre Isabela y Rafael se transformó en un modelo de amor moderno para la época, una unión donde la inteligencia de ella y la integridad de él se alimentaban mutuamente en una danza de respeto constante. Juntos recorrieron las provincias enseñando sus métodos de gestión, convirtiéndose en los arquitectos de una nueva clase media que sería el motor de la España del siglo XX. En la intimidad de su hogar, lejos de los protocolos de la corte, compartían el silencio de quienes han cruzado el fuego juntos y han salido fortalecidos, sabiendo que su amor era la recompensa final a una travesía llena de espinas.
Isabela ya no era la joven que buscaba protección, sino la compañera que ofrecía su mano con la seguridad de quien se sabe completa por sí misma. Un año después de su victoria, nació el primer hijo de la pareja, un niño que heredó los ojos curiosos de su madre y la rectitud de su padre, simbolizando el comienzo de una estirpe libre de las sombras del pasado. Isabela lo llevaba a menudo a las caballerizas, presentándolo al viejo semental negro, que aunque ya entrado en años, mantenía la chispa de fuego en su mirada azabache. El animal parecía reconocer en el pequeño la continuidad de una historia de resistencia, permitiendo que sus manos diminutas acariciaran su pelaje sin mostrar rastro de la furia de antaño. En ese establo, que una vez fue una prisión de paja y barro, ahora se respiraba la promesa de un futuro donde los hombres y las bestias vivían en una armonía dictada por el cariño. Las leyes de propiedad en España sufrieron una transformación radical gracias a la influencia de Isabela en las Cortes, prohibiendo definitivamente que las personas o su libertad fueran puestas como garantía en cualquier tipo de transacción comercial o de juego. Este legado legal fue su mayor ofrenda a la posteridad, asegurando que ninguna otra joven tuviera que caminar detrás de un caballo para pagar las deudas de un padre irresponsable o la codicia de un noble despiadado. La Ley Mendoza se convirtió en un pilar de la justicia social hispánica, un monumento invisible, pero indestructible a la memoria de una mujer que se negó a ser una mercancía. Isabela sentía que al proteger a las generaciones futuras, finalmente había hecho las paces con el recuerdo de su propio progenitor y con su linaje. La herida en su espalda, aquella marca del látigo que una vez le dolió como un estigma de vergüenza, se había transformado con los años en una cicatriz plateada que ella portaba con la dignidad de una guerrera. Ya no le dolía el recuerdo de la subasta ni el frío de las noches en el establo, pues comprendía que cada una de esas pruebas fue un yunque necesario para forjar el acero de su voluntad. Rafael, al besar esa marca cada noche, le recordaba que su belleza no residía en la perfección de su piel, sino en la historia de superación que cada centímetro de su ser narraba con orgullo silencioso. Ella se sentía plena, una mujer que había reclamado su trono no por herencia divina, sino por la conquista diaria de su propia libertad espiritual. Si has acompañado la historia de Isabela y del marqués Rafael Valeriano hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El semental negro falleció una tarde de otoño, rodeado de los prados verdes que Isabela le había regalado como santuario personal, cerrando así un capítulo vital en la vida de la protagonista. Lo enterraron bajo el gran roble, donde ella solía refugiarse durante sus días de servidumbre, marcando el lugar con una piedra sencilla que recordaba que ese animal fue el precio de una vida, pero también el motor de una liberación. Isabela lloró su partida, pero fueron lágrimas de gratitud, pues comprendía que el ciclo se había cerrado de la manera más hermosa posible, con dignidad y descanso tras una vida de servicio leal. El caballo ya no era un símbolo de deuda, sino el guardián eterno de las tierras que ahora pertenecían a quienes las amaban y las trabajaban con justicia.
La casa de los Mendoza se convirtió en un refugio para artistas y pensadores que buscaban inspiración en la historia de la mujer que venció a un duque con la fuerza de su intelecto. Isabela nunca buscó la fama, pero aceptaba su papel de referente con una humildad que desarmaba a sus críticos más feroces, demostrando que el poder es más efectivo cuando se ejerce desde la empatía. Su vida era una lección constante de que el pasado no define nuestro destino, sino que nos proporciona las herramientas para construir una realidad diferente si tenemos el valor de reclamar nuestras propias riendas. El aroma de los azahares finalmente regresó a la hacienda, sustituyendo para siempre el olor a desesperación por la fragancia dulce de la esperanza y el amor correspondido. En sus últimos años, Isabela solía sentarse en el porche de su casa a ver el atardecer sobre los campos de Castilla, sosteniendo la mano de un Rafael que había sido su roca y su compañero incansable. Miraban juntos cómo los trenes cruzaban sus tierras, llevando el progreso y la comunicación a rincones que antes estaban aislados por la desidia feudal, sintiendo el orgullo de haber sido parte esencial de ese cambio. Ella sabía que su historia sería contada por muchos años, tal vez exagerada por los poetas o analizada por los historiadores, pero la esencia permanecería intacta, la de una mujer que fue vendida por un caballo y terminó comprando la libertad de todo un pueblo. Su sonrisa era la de alguien que ha cumplido con su alma y con su tiempo. El legado de Isabela Mendoza no se quedó solo en los edificios o en las leyes, sino en la mirada de cada mujer de la región que ahora podía estudiar, trabajar y elegir su propio camino sin miedo a ser tratada como una mercancía. La educación que ella promovió creó una generación de ciudadanos conscientes de sus derechos y orgullosos de su herencia, transformando para siempre la cultura de una España que buscaba su lugar en la modernidad. Su vida fue un testimonio de que el amor no es una debilidad, sino la fuerza que nos permite reconstruir el mundo tras el naufragio más desastroso. Al cerrar los ojos cada noche, Isabela sentía el calor de su hogar y la paz de la justicia, sabiendo que su apuesta por la vida había sido la más acertada de todas. La escena final de esta crónica nos muestra a Isabela montando a un descendiente del semental negro, galopando libremente hacia el horizonte donde el cielo se une con la tierra de sus antepasados. A su lado, Rafael la sigue de cerca, compartiendo la alegría del movimiento y la frescura del viento en el rostro, en una imagen que simboliza la victoria definitiva sobre las cadenas del ayer. No hay deudas que pagar ni sombras que perseguir. Solo queda el camino abierto hacia un futuro que ellos mismos han labrado con valor y persistencia infinita. La historia de la joven que fue entregada para saldar una deuda termina aquí, pero el eco de su justicia resonará para siempre en el corazón de quienes creen en el poder transformador del amor y la verdad.